Gusto recibir a la diputada del Partido Nacional, departamento de La Valleja, Adriana Peña. ¿Cómo andás, Adriana? Bienvenida. Pero el gusto es mío, por supuesto, un placer, gracias por la invitación. Decíamos ahora en el comienzo que bueno, que estabas en el Palacio con un cartel que decía no a la represa de Casupá. Somos conscientes que hay productores, que hay gente en la zona que se está movilizando. Ustedes lo que están planteando, porque bueno, desde el gobierno se dice, bueno, acá está la fuente de agua más importante que tenemos para la zona metropolitana. ¿Qué es lo que se está planteando? Primero que nada, lo que desde los vecinos y toda la comisión decimos es que si realmente es una solución para el agua de Montevideo y es la única solución, hay que organizar todo y hacerlo. Pero quienes conocen el lugar como lo conocemos desde hace muchos años, quienes vivieron la sequía del 2023, saben que es una locura hacerlo. Una verdadera locura, no hay agua. Se pasa caminando normalmente, en verano, por arriba del arroyo, por arriba del Santa Lucía, se pasa caminando en toda esa zona. Entonces, acumular agua, luchar contra la evaporación, seguir un proyecto que viene del 60, en épocas donde no había otros métodos. Nosotros teníamos, las represas que eran para agua y la hidroeléctrica, que era la única forma de tener electricidad y la única forma de tener agua. No se podía pensar en otros medios alternativos para eso. Bueno, hay distintas cosas. Hay un movimiento que propone que la plata que se va a invertir se invierta en arreglar los caños en Montevideo, zona metropolitana, que se tira el 50% de la producción, con agua procesada, ya purificada como para utilizar. Toda esa plata se está tirando y esa agua se está tirando. Y no se necesitaría Casupá. Por otro lado, se propone sacar agua del río de la Plata, que es como tiene no solamente Buenos Aires, con 17 millones de habitantes que toman agua del río de la Plata, en 3 tomas. Colonia se abastece de agua del río de la Plata y se propone hacerlo un poco más allá, no donde estaba Arasatí, porque Arasatí, en realidad, los estudios dicen que no necesitaba hacerse el polder, el acondicionamiento, el lugar donde juntar agua por los días de sal. Pero de todas maneras, yendo un poco más allá, tenés para solucionar San José, otras ciudades de Colonia que tampoco tienen agua, y poder tener agua para la zona metropolitana. ¿Vos estabas de acuerdo con el proyecto Arasatí-Neptuno? Digo porque para el proyecto Arasatí-Neptuno también había vecinos en contra, Exacto, porque se veían afectados, ambientalistas de todo el país y hasta los científicos decían que no es una obra conveniente desde el punto de vista de lo que se necesita, más allá de no entrar ahora de pronto en lo económico, que también estaba cuestionado, sino hablar estrictamente. ¿Vos preferías Arasatí? Yo prefiero sacar agua del río de la Plata, que es una fuente inagotable de agua. Y no sacar agua, la poca que van a poder sacar, de un lugar donde se va a ir a hacer un destrozo brutal. Un lugar donde no solamente destruimos la naturaleza, destruimos la vida de 80 familias que los estamos echando. ¿Por qué decimos que los echan? Los productores son de 100 hectáreas. Son predios muy chiquitos, esos productores que hay, la mayor parte de ellos. Esa gente lo que le va a inundar es la parte productiva. Lo que les queda es agua, es tierra con piedra, en la parte más alta. Eso significa que esa gente se tiene que vender e irse, porque ahí no va a poder vivir, no va a poder subsistir. Ya subsisten, pero ellos subsisten con una mentalidad rural que se entiende en el interior, por eso se quedan ahí. El tema es que si vos le vas a sacar a ellos su manutención, se van a tener que ir sí o sí y vender todo lo que haya que vender. Entonces, vamos a hacer un destrozo cultural, económico para la zona, porque realmente toda esa gente que se va termina de cerrar las 3 escuelas que hace 100 años que están y tienen niños, zona rural que tenga niños y escuela de 100 años, vamos a contar con los dedos de las manos, del Río Negro para abajo.
¿Y lo han hablado con el ministro? Mira, lo hablamos con el ministro, lo hablaron los vecinos con el ministro. Nosotros estuvimos el otro día en la comisión del Senado también de presupuesto. El ministro fue a una reunión, no en el lugar de la represa, cercano, en lo de Simón, que es un comerciante Gaitán amoroso de toda la vida. Bueno, ahí se reunieron los vecinos, además de llegar 20 minutos tarde, que para la gente que dejó toda su actividad para poder reunirse con él, porque hay que dejar la actividad y venir de lejos, de cerca, pero hay que venir. Escuchó 5 preguntas, no respondió ninguna porque no tenía, porque no sabía, porque no se había hecho. Y lo único que sí dejó bien en claro que era una decisión política, que estaba en la base del gobierno. ¿No? Viene de lejos, ya desde los tiempos de Tabaré Vázquez. ¿Te acordás que se generó la polémica de por qué no lo hace el anterior gobierno cuando en realidad había ciertas bases que ya estaban, por lo menos, se habían discutidas? Hecho un estudio. El estudio de Casupá viene de los años 60. Desde esa época, en épocas donde no había alternativas, tampoco habíamos pasado las grandes sequías. La última gran sequía que tuvo el Uruguay fue hace 74 años. La última gran sequía. Si vos seguís, capaz que el cambio climático las acerca, pero a pasar lo que pasamos, dentro de 50 años capaz que volvemos a pasar la misma gran sequía horrible que tuvimos. Más allá de que la baja y la falta de agua es una realidad más que necesaria. Acá hay varias cosas que no se ha hecho. No se han arreglado los caños para que no se pierda agua. No se ha educado a la gente, porque el agua es oro en polvo que sale por las canillas. Pero tampoco educamos a la gente a que no abrir la canilla para lavarse los dientes, abre la canilla, moja el cepillo, que no se debe hacer, lo dice una dentista, no se debe hacer. Mientras te estás cepillando, el agua corre, fregá, corre. O sea, no hemos educado tampoco a la gente para el buen uso del agua. Hay una cuestión también, Adriana, de fondo, ¿no? En esto de las responsabilidades, entiendo esto que decís. Pero, por ejemplo, casi el 50% del agua que produce OCE se pierde por el estado de las cañerías. ¿Y por qué no poner toda esa plata que se va a hacer Casupá en arreglar cañerías y evitar? ¿Te das cuenta que si se pierde el 50%, bien se puede utilizar todo el agua que se está produciendo con el arreglo de cañerías? Esto es algo que incluso no se necesitaba. Sí, los trabajadores de OCE mismo lo manejan, pero deterioro viene desde hace mucho tiempo. En realidad, viene también, ¿no? Históricamente. Desde que se hicieron, creo que fueron los ingleses los que hicieron las tuberías, históricamente. No es problema ni de los 15 años del Frente Amplio, ni los 5 del gobierno del Partido Nacional, ni los últimos colorados después de la dictadura. Es de hace muchos años, porque todos vemos cómo fluye el agua que corre por las calles en todos lados. Claro, a lo ¿no? que voy, que más allá de la discusión Neptuno, Casupá, la cuestión viene más de fondo y viene desde hace mucho tiempo, ¿no? De cómo nos dejamos estar con ese asunto. Por eso se viene estudiando eso. Ahora, también es cierto que ¿qué es va lo a que llegar pasa un momento también con Arasatí? Sí, te interrumpo por lo siguiente y ahora seguís. Sí. Claro que me parece que va a llegar un momento que se va a tener que tomar una decisión porque no puede volver a pasar lo que nos pasó. Entonces, Arasatí no fue. Exacto. Casupá, hay gente que dice que no sea, pero algo se va a tener que hacer. Por supuesto. Mira, Arasatí no fue, entre otras cosas, porque no dieron los tiempos, porque hay 2 grandes productores en ese lugar que veían que su predio iba a tener un polder de agua que se iba a dejar de producir, y eso está dentro de, por supuesto, porque si la gente de La Valleja y Florida se queja porque le inundan a ellos, esta gente que produce también le iba a hacer un proceso de destrucción económica. Ahora, unos kilómetros más hacia el oeste del país, en el río La Plata, el agua es dulce todo el año. No se necesita polder para desalinizar. También se puede desalinizar, que es lo que se hace ahora. Ahora ya no se hacen más represas de agua para toma de agua de consumo en el mundo. No se hacen las represas. Lo que se hacen es hidroeléctrica, sí,
o se desalinizan. Brasil, Chile, todos están procesando, están trabajando en ese tema. Porque es la única solución que hay si es que tenemos agua salada en alguna instancia. Ahora, un poco más allá, va a solucionar San José, que está tomando agua con arsénico, ciudades de Colonia que no tienen agua y se les corta y están con grandes problemas. Se puede hacer otra toma y tener agua también para darle a ellos desde ahí, que además no necesita que se acumule agua. Pero ¿Cómo ahora llegás a esta conclusión? ¿Cómo esto que planteas vos, que es un planteo bien concreto, cómo tus asesores, porque hay que un poco que saber Exacto. del tema, ¿no? Es decir, tomen el agua, decís vos, del Río de la Plata, evidentemente estás convencida de eso, ¿por qué, no? Exacto, porque es infinita, porque es agua que vamos a tener siempre y la van a poder utilizar. Y porque realmente, a ver, si Buenos Aires con 17 millones de personas tiene 3 tomas de agua del Río de la Plata, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Sin destruir lo que ya es naturalmente hecho y que es terrible. Hay otro tema también que importa mucho, que nosotros ayer, en la media hora previa, mandamos un mensaje al Ministerio de Economía y Finanzas. En el presupuesto nacional que manda el Frente Amplio, en el artículo 572 que quedó ese número en el Senado, el Ministerio de Economía, ODONE, crea una comisión, una dirección, que va a estudiar la viabilidad de los proyectos que presentan los privados y los públicos, cuyo fin es mirar la viabilidad desde el punto de vista económico, desde todo punto de vista medioambiental. ¿Para qué? Y lo dice, y de dónde va a salir la posibilidad de tener fondos y dar plata a esas inversiones para que sigan adelante, del 100% del ahorro que los intereses de deuda nos permitan. Uruguay tiene casi un 70% de su deuda, de su patrimonio, de su ingreso en deuda externa. A nosotros nos perdonan más de $1.000 millones de deuda externa por los bonos verdes, por mantener la naturaleza. Ahora se iba a cortar 100 hectáreas de monte para poner el hidrógeno verde en Paysandú. El ministro de Medio Ambiente no solo los va a multar, trancó, dijo que ahí no lo podían hacer por los 100 hectáreas de monte. Acá estamos hablando de 426 hectáreas de monte natural. Tenemos un librito para una cosa y un librito para otro. Pero además, talar esas 426 hectáreas de monte pone en riesgo los bonos verdes, pone en riesgo los más de $1.000 millones que no pagamos de intereses, pero los paga Artigas, Paysandú, Cerro Largo, 33, Montevideo, La Valleja, los pagamos todos. O sea que el daño se lo van a hacer a todos los uruguayos. ¿Por qué? ¿Por una decisión política? Eso es lo peor, porque la única argumentación que nos dan es que esto está en la base del programa del Frente Amplio y es una decisión política. Lo dijo en el Parlamento, lo dijo en Gaetán, lo dice en todos lados el ministro. ¿Y Neptuno no era una decisión política también? Neptuno era una decisión y una necesidad de agua. Es el argumento que utiliza este gobierno hoy, ¿no? Decir que Casupá es una decisión política, claro, y es una necesidad. Pero es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Neptuno en realidad no iba a poner en riesgo los bonos verdes. Vos no talabas monte nativo. Vos inundabas una zona de productores que está perfecto que no lo hicieran. Ni al polder, ni al proyecto. Capaz que tenían que reverlo y hacerlo en otro lado. Porque el tema es, no destruya. Si vos necesitas agua, tratá de buscar la solución sin destruir. Y esta de Casupá no es la solución sin destruir. ¿Y qué valor le das vos a que gran parte de la academia dijera que el proyecto Neptuno no cumplía o no lograba precisamente tapar todas estas necesidades que tenemos en cuanto al agua potable? Porque lo que decían era que había algunos días que había salinidad.
Yo creo que Arturo Castañeto era, Sí, Castañeto, el de OCE, fue bien claro en lo que dijo. Necesitamos primero sacar agua dulce del río La Plata. Después, si hay necesidad, Casupá. ¿Cuál es el tema de Castañeto y de Casupá? Que quieren agua dulce limpia para verterlo en aguas corrientes. Porque está todo contaminado. Que además tiene otro problema. El lodo que tiene aguas corrientes y la represa de Minas, y de todas las represas del país que no se le ha hecho mantenimiento, lleva a que no haya agua en la represa. Están todas llenas de lodo. También se necesita una arreglo en la represa para que puedan juntar agua, porque tenemos represas ya hechas con todo el destrozo que hubo, pero que no juntan agua. Perdón. Vamos a una pausa, sí. Dale, estamos conversando con Adriana Peña, diputada del Partido Nacional. Pausa breve y ya seguimos. Estamos conversando con la diputada del Partido Nacional, Departamento de La Valleja, Adriana Peña. Estamos hablando de Casupá, de Arasatí Neptuno. La diputada plantea esta opción. Esta idea que vos decís, bueno, la consulté con técnicos, ¿es una idea que lleva todo el Partido Nacional o es una iniciativa tuya? Mira, mucha parte, yo en realidad y en nuestro partido somos muy respetuosos de las ideas de cada uno y de los pensamientos. Yo respeto la idea de mi ex colega Enciso, porque cuando a uno le dicen que va a haber trabajo en la desesperación y desde su cargo, indudablemente que quiere trabajo para la gente. Ahora, va a haber trabajo por un tiempo y la producción de ese lugar, que es una producción de millones de dólares a lo largo del año y de ingresos a las intendencias además por contribuciones, por lo que se produce, va a ser de por vida, porque ese también es el tema. Hay mucha gente que está ahí produciendo, que va a vender y sabemos lo que le van a pagar porque la cotización del predio son predios que no son muy caros. Se va a comprar una casita fuera del pueblo y va a morir sentado en la puerta del rancho, en el pueblo, mirando para afuera. Porque esa es la vida de quienes no tienen más remedio que irse para la ciudad y se mueren en vida en la ciudad, porque no se adaptan y después no hay vuelta atrás. Entonces, yo creo que hay que valorar todo. Nosotros valoramos la vida de esa gente, valoramos su estilo de vida, su forma de vida, valoramos a los jóvenes que se han quedado ahí, a los que se han ido a trabajar ahí, a los que tienen un predio de 100 hectáreas y trabajan de changa en el campo de los vecinos, y que tienen hijos porque por algo hay 3 escuelas, si no, no habría. A gente que va a tener un pedacito de campo de un lado, un pedacito de campo del otro, y va a tener que hacer 50, 60 kilómetros para ir a controlar los animales del otro lado, porque esa es la realidad. Esto parte al medio, a las sociedades, y también lo que se deja de producir. Y entiendo lo que Enciso dice, yo lo entiendo, pero hay mucha gente que ya se ha empezado a dar cuenta de la realidad y que antes estaba de acuerdo y ahora no está tan de acuerdo. ¿Cómo anda el departamento? ¿Cómo anda La Valleja? ¿Cómo anda la relación del Partido Nacional con el intendente Daniel Jiménez? Bien. O sea, recién empezó. Nosotros no podemos de ninguna manera ni estar criticando. Estamos a las órdenes, nos pusimos a las órdenes para lo que nos necesite. Trabajamos con el diputado del Frente Amplio, y bueno, son momentos de dejar hacer. Ahora hay que esperar que venga un presupuesto, hay cosas buenas, hay cosas más o menos, pero bueno, es recién empezar, desconocen también lo que es el trabajo en la intendencia, entonces tampoco uno puede pretender poder exigir. De repente a mí sí me podían exigir enseguida, pero a él no le pueden exigir enseguida, no se puede exigir enseguida a una administración nueva, ¿no? Que del Frente Amplio cambió de color. Claro. Entonces, bueno.
Hablabas recién del presupuesto. Estamos en un momento del año también en el que hubo y hay cruces políticos, ya sea por el caso de Danza en ACE, por el caso Cardama, ¿no? Y está presente incluso por parte de algunos dirigentes políticos, también de algunos analistas, que no se están discutiendo los temas importantes del país, por ejemplo, el presupuesto y otros asuntos. ¿Cómo estás viendo vos en la actualidad la realidad política? Bueno, mira, yo fui a la comisión de presupuesto durante todo el presupuesto nacional. Te puedo decir que nos divertimos. Esa es la verdad, nos divertimos. Había días que bueno, que era todo muy bien. Yo creo que es bueno, y lo dije en la comisión y está en las actas, el proyecto que Casciani traía de la ANEP. Muy bueno. Porque primero la profesionalización, la especialización de los maestros, de los docentes, era muy buena cosa en problemas que tenemos y que son novedosos, si se quiere, para el Uruguay. Autismo. En problemas viejos irresolutos, discapacidad, en problemas de violencia, de convivencia. Todo un proyecto precioso que nos presentaron, que creo que estuvo como 2 horas y algo, que lamentablemente no tiene presupuesto, ¿no? Pero que el proyecto en sí estaba muy bueno. Vos decís que no se va a llevar a cabo hasta que, bueno. Y yo le planteé, lo dije como una reflexión, se había tirado antes de que el presupuesto se supiera qué era lo que el gobierno iba a levantar de la propuesta de la educación. Se tiró lo del bono escolar, el de la mochila a principio de año, unas cuantos proyectos de becas y todo eso, que está muy bueno. Pero yo le decía, capaz que si usted hubiera sabido cuánto le daban de dinero para todo el proyecto, no sé si hubiera elegido alguna de esas cosas o hubiera priorizado alguna de las otras. Uh-huh. Y esa es la verdad, el presupuesto quedó corto, bien corto, y bueno, y desfilaban los que decían que el presupuesto no les alcanzaba para hacer lo que realmente tenían que hacer, como la justicia o algo. Quiero también decir, yo estuve en el año 2005, hace unos cuantos años, también en el Frente Amplio, también era integrante de la Comisión de Presupuesto, y eso también lo vimos, ¿no? Que fueran a decir que no les alcanzaba, creo que es la tónica de todo, porque creo que deberían decirle, bueno, a ver, vos tenés tanto, dame lo que podés hacer con esa plata. Creo que la metodología de presupuesto es errada. Mandan decir qué necesitan para hacerlo, el presupuesto, todo lo que necesitan, y después de eso le dan la tercera parte. Y siempre está de la lógica, 600 millones 60, bueno, por Dios. Está la lógica siempre de pedir un poco más, ¿no? Porque sabés que después te van a recortar en realidad. Ese también es como cuando uno vende una casa o vende un auto. Lo o pones pedís un poco mucho, más. Porque siempre tenés que rebajar. Sabés que hay que pedir, hay que negociar ahí. Como estar en el mercado en Turquía, más o menos. ¿Cómo ves el transcurrir del gobierno del Frente Amplio, encabezado por Yamandu Orsi? Digo porque, por ejemplo, en la negociación con los intendentes, creo que hubo conformidad, finalmente intervino el propio presidente, hay conformidad de los intendentes en los acuerdos. Sin embargo, como a nivel nacional, está como muy picante, ¿no? Digo, es decir, la política nacional entre los líderes partidarios. Estoy pensando los senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado, el presidente del directorio, los senadores de la coalición de izquierda. No sé cuánto desde la Diputación del Interior se relojea un poco este debate tan picante que se está dando, ¿no? Se relojea. Yo primero que nada decir que estimo mucho, lo quiero mucho a Orsi, fue compañero mío, intendente, y sé su capacidad de persona, su forma de ser y todo eso. Pero para ganar no todo es válido, ¿no? Y se dijeron unas cuantas cosas que no se cumplen y no se van a cumplir dentro de un presupuesto. Y bueno, hicieron lo que tenían que hacer, que era ganar. Lástima que no se está cumpliendo todo lo que debería cumplirse y a veces no vale todo en la política, ¿no?
y sabiendo, lo peor de todo es que había cosas que sabían que no le iban a poder cumplir. Eso es lo peor. Porque los políticos, cuando hacemos campaña política, vemos el mundo ideal que queremos. Por eso uno dice, bueno, este es mi plan de gobierno. Cuando recibo, podré hacer esto, lo otro. Pero ya en el momento y antes sabían que no iban a poder cumplir. Entonces eso es mentir. Y para ganar no se debe mentir. Se puede soñar, pero no mentir. Las diferencias yo creo que son el Congreso de Intendentes. El Congreso de Intendentes fue un jugador, fue al Congreso, estaba como sapo en el pozo porque era su lugar. Conversó y pactó con los intendentes sabiendo lo que hablaba y sabiendo cómo hablarlo. Y yo creo que eso fue muy positivo. Adriana, cuando vos decís se mintió, pero también desde el Frente Amplio se dice que el gobierno de la coalición encabezado por el Partido Nacional dejó un país con muchos problemas, con un déficit. Llegaron al gobierno diciendo, vamos a ahorrar 900 y entregaron con 970. Digo, es decir, obviamente que, no, porque vos hablás como de mentir, pero bueno, seguramente cuando la calle prometió ahorrar 900 y entregar el país con un déficit de 970, no era su voluntad hacerlo. Claro. El transcurrir del gobierno, las circunstancias, el soñar que lo podías hacer y después no poder hacerlo. Sí, ahí hay que ver varias cosas. Primero, cuando Luis entra, a los 13 días entramos en pandemia, ¿no? Gastamos miles de millones de dólares en la pandemia, se paralizó el país, se paralizó el mundo. La guerra, tuvimos sequía, o sea... La sequía fue impactante también. La sequía y la pandemia paralizó puertos y paralizó mercados en todo el mundo. Entonces, las circunstancias fueron totalmente distintas. También heredó deuda, pero no se quejó. Tampoco le dio el tiempo a quejarse. Porque los 13 días, y yo estaba en la torre ejecutiva el 13 de marzo, cuando hubo que decir, se dictamina que hay una pandemia, y la verdad era doloroso escuchar a los ministros, nos abrazábamos diciendo, bueno, la que nos toca, y tocó, y había que enfrentar. Por supuesto que se pensaba otro país en esos 5 años, por supuesto que se pensaba ordenar financieramente lo que se pudo ordenar, también nos costó la elección. Porque yo capaz que hubiera dicho, capaz que dejo otra deuda, pero capaz que mejoro jubilaciones o trato de mejorar más sueldos o trato de hacer otras cosas. Y se trató de cuidar también los números, porque los macronúmeros son los que nos llevan a que los bonos verdes existan, a que no paguemos más deuda externa, a que no tengamos más riesgo. Entonces, a veces las circunstancias son totalmente distintas. Por eso el Estado dejó lo que había que dejar. Conste que en salud la deuda que nosotros dejamos era menor a la que quedó. Yo creo que lo que no nos dio tiempo fue decir la deuda que quedó. Tampoco hubiera sido lógico salir a hacer ese tipo de cosas con un drama para todo el mundo como fue la pandemia, ¿no? Para mí fue lo peor. La sequía fue brutal, nos mató económicamente. La guerra, que también trancó, fue horrible. Pero cuando hablamos de la pandemia hablamos de muertos. Y eso es lo único que no vuelve. Lo único que no podés recomponer. La economía la recomponés, todo recomponés, pero la muerte no la recomponés. Entonces, tampoco no estaba bueno hablar de economía en momentos donde había que hablar de vida, ¿no? Diputada Adriana Peña, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un placer. Además me encantan esas preguntas bien picantes porque me hacen... Un beso grandote y gracias por la invitación. Hasta la próxima.